si no me equivoco. Eh, Pérez, de un momentito. Somos como 6 o 7 estudiantes que no teníamos la plataforma habilitada y la habilitamos fue, creo que el martes. Entonces no podemos hacer la prueba diagnóstica. Disculpa, sí, lo que pasa es que yo siempre les doy mi correo. El mensaje de bienvenida está en mi correo, mi número de teléfono y el correo ustedes saben bien que lo utilizo para este tipo de situaciones. Significa que si no me la hicieron llegar a mi correo, ya para hoy tienen puntos menos en esa asignación por entregar tarde. Profe, ¿y si se la mandé por mensajero? Si está en mensajero en la fecha adecuada, también. Bien, como les mencionaba, estos son los temas que vamos a ver hoy. Adicional a eso, el foro, ¿qué nos hace únicos? En la descripción del foro ustedes podrán encontrar que les coloqué ahí, por ejemplo, qué nos hace únicos como latinoamericanos, qué nos hace únicos como panameños. Porque recordemos que la antropología no solamente estudia los huesitos y el arqueólogo no solamente estudia los asentamientos de nuestros antepasados, sino que, déjenme cerrar la puerta. Sino que también estudia el aspecto sociocultural dentro de las sociedades e incluso de la persona como tal. Entonces, la idea del foro de discusión es que después de ver la clase de hoy, donde vamos a hablar sobre determinación de el tiempo de la muerte, el tipo de especie, el sexo, la edad, la talla, incluso la raza, que es un poquito más complicado que las otras determinantes en antropología, ustedes sean capaces de decirme con sus palabras pues, qué consideran que nos hace únicos como persona, como latinoamericano, como panameño. Lo que yo siempre les menciono es que el panameño es un crisol de razas, o sea, no somos una raza como tal, sino que somos un conjunto de características raciales mezcladas. ¿Okay? Adicional a eso, pues el taller número 2, creo que aquí está incompleto, igual en la plataforma pues lo pueden revisar. Está la segunda parte del proyecto final, espero que ya vayan adelantados y no me dejen eso para el final, porque si no, les va a tocar bien pesadita la última parte.
Bien, chicos. ¿Alguien que empiece leyendo este caso, por favor? Yo, profe. Reconocimiento de violación o tortura en Guatemala. La violación suele determinarse mediante frotis vaginal y evidencia de magullaciones genitales. La determinación es imposible, claro, en restos esqueléticos. Sin embargo, puede hacerse uso de otra evidencia física en apoyo del testimonio verbal de testigos. En Guatemala, toda la población de Río Negro de mujeres y niños fue masacrada durante la recién guerra civil. Hubo un testigo a distancia que declaró que las mujeres habían sido violadas y golpeadas por los militares antes de ser ejecutadas. ¿Otra persona? Disculpe, profe, ¿por dónde quedó? No, esta es otra diapositiva. Ok, yo la leo, pues. Reconocimiento de violación o tortura en Guatemala. Las víctimas fueron halladas con la blusa puesta, pocas con falda, blusas y faldas eran del mismo material, del modo que no se habrían descompuesto en plazos diferentes. Muchas de las víctimas presentaban fracturas peripor mortem de pómulos, mandíbulas y antebrazos. Las localizaciones coincidían con el golpeo facial y vanos intentos de defensa. Algunas también mostraban fracturas espirales de los brazos, típicas de fuerza desgarradora. Aunque no podía demostrarse la violación después de tantos años, la evidencia física corroboró claramente el testimonio de la testigo. Bien, entonces podemos ver que la antropología no va a estudiar solamente, por ejemplo, estos últimos casos en los últimos 2 años, donde hemos encontrado los restos óseos o partes de tejidos blandos con restos óseos en un lugar X. Y viene el antropólogo y hace su investigación, su análisis, su informe, etcétera, sino que también utilizamos un poquito, como les hablaba la semana pasada, de la arqueología, de la antropología física y demás, para investigar otro tipo de casos. Según el caso clínico presentado en esta clase, entonces podemos ver que algunas características eran muy importantes. O sea, si era un asentamiento poblacional donde la camisa era del mismo material que la falda, probablemente era un grupo originario de la zona. Porque algunas tenían camisas, otras no tenían falda o otras les faltaba alguna prenda. Era como incongruente el hecho de que una de las dos prendas hubiese descompuesto antes que la otra, si es el mismo material. Y distintamente de si la misma fue utilizada, o sea, era nueva o era de... Un segundo. Profe, creo que no se le escucha.
Bien, entonces continuamos. Recordemos entonces que el análisis no es más que examinar o estudiar un elemento según la base de sus componentes. En este caso estábamos hablando de la ropa de estas personas en Guatemala. Y este tipo de análisis puede ser descriptivo. Ya mencionamos, la tela era del mismo material, tanto la camisa como la falda, y el aspecto numérico o cuantitativo, porque algunas no tenían falda, o sea, falta parte de la indumentaria diaria de estas personas. Ahora bien, si lo que vamos a analizar es un esqueleto, ya vimos algunas descripciones de estos esqueletos, estos restos óseos encontrados. Habían fracturas en espiral o fracturas de defensa que le llamamos. Esto también nos va a brindar información sobre qué ocurrió en el momento. Vamos a describir o identificar el cadáver, pero esto es solo parte del resultado. Y realizar un buen análisis del esqueleto. La semana pasada les mencionaba que es muy importante que si usted va a evaluar restos óseos, pues lo coloque en orden anatómico, así sabe qué falta y puede también dar información sobre la causa de muerte. ¿Qué puede aportar el examen completo de un esqueleto? ¿A qué actividad se dedicaba este individuo? Es decir, de qué trabajaba, cómo vivía, qué comía, si estaba enfermo, si tenía alguna alteración genética, las circunstancias que pudieron rodear su muerte, hace cuánto falleció y cómo fueron dispuestos estos restos óseos. En cuanto a los métodos de identificación utilizados, entonces podemos tener dos, la reconstructiva y la comparativa. En la reconstructiva vamos a tratar de utilizar algunos caracteres específicos para la especie, el sexo, la edad y la ascendencia o el grupo racial. Además de el aspecto comparativo, entonces, que donde voy a utilizar de repente registros Sí, disculpa, que no sé, se va la señal de repente. Entonces, les mencionaba que podemos utilizar imágenes de libros, por ejemplo. En la bibliografía pudieron notar que, los que la leyeron, que les coloqué algunos atlas de anatomía, porque en realidad lo que queremos buscar es identificar de forma fehaciente, o sea, lo más parecido a la realidad de lo que estamos estudiando. Porque de repente yo puedo decir, ay, esto es un diente humano, que después vamos a ver un poquito de dentadura. Pero ¿usted cómo está seguro que eso es un diente humano? ¿Con qué lo comparó? ¿Qué libro usó? ¿Qué atlas usó? ¿Qué fotografías, radiografías utilizó? Todo eso se le puede debatir entonces en el periodo de juicio.
Ahora, también además de identificar, recuerden que les dije que identificar los restos no es como el todo de la antropología, sino también aportar un poquito a la causa y circunstancias que pudieron haber rodeado la muerte. Vamos a necesitar algunas cosas. El equipo de un antropólogo es bien complejo. Casi tan complejo como el equipo de los peritos de campo. Por ejemplo, calibradores, corredores o de dial, calibradores desplegables, un tablero osteométrico o 3 calibradores, cepillos, separadores, instrumentos de tamaño muy pequeño, mesas grandes, tableros, caballetes, sillas, bancos, cámaras para macrotomas y accesorios, incluidos pues las películas y las baterías, iluminación extra, cables, extensiones de electricidad, paños de fondo para las fotos. Si han visto la mayoría de las fotos que les he colocado, las mesas son metálicas o ponen una manta blanca sobre una camilla o como vieron en la anterior, pues el fondo es negro. Esto es para que pueda haber mayor contraste en las fotografías. Medidores de diversos tamaños o reglas, estas reglas que también utilizamos en criminalística de campo para las fotografías, escurridores, bandejas, cubos, tinas, una computadora e impresora. Es un poquito difícil, de repente una portátil, pero una impresora es ya un poquito más complejo, ¿no? Un logicial, que no es más que un paquete que incluye hojas de cálculo, un procesador de texto y análisis osteológico, pizarras, un hervidor de agua, pero bueno, el hervidor de agua ya sería para utilizar dentro de la morgue, por ejemplo, para hacer el estudio necesario de el cráneo. El hervidor de agua, así como estilo CSI, que cocinaban los cráneos, bueno, eso en realidad se hace, es para quitar el exceso o los restos de tejidos blandos que quedan adheridos al hueso para poder entonces dedicarnos a estudiar los huesos como tal. Pistola para aplicar cola adhesiva caliente y cubos para polvo y cepillo. Otros suministros, tarjetas para etiquetar, plumas de tinta indeleble, formularios osteométricos, cuadernos para apuntes, jabón o cualquier otro tipo de detergente, papel marrón, o sea, papel manila o manteles de plástico, tiza para delinear la silueta del cuerpo o señalar algún elemento importante, goma, cinta adhesiva, guantes de látex, de nitrilo, de goma o quirúrgicos, bolsas, cajas y material de acondicionamiento, algunos materiales de referencia, esqueletos o modelos ilustrativos, un cráneo desarticulado, cráneos de jóvenes, un esqueleto postcraneal. Existen algunas cosas usadas a nivel internacional, como los modelados de Suchi Brooks, que son modelos de pelvis femenina y masculina, modelados de Iscanlot, que son modelos de las epífisis externales, el esternón, que está aquí en el centro, y también incluye costillas. También tenemos entonces las series de Albert Maples, que son modelos de vértebras que incluyen los cambios que ocurren en las vértebras, o sea, los huesitos de la columna, de acuerdo a la edad de la persona. Dibujos y fotografías, ilustraciones anatómicas del esqueleto adulto y también de esqueletos juveniles, sobre todo la parte de la unión epifisiaria en los huesos largos, y las ilustraciones de la dentición adulta, las erupciones juveniles, dentición infantil y la calcificación de los mismos. Muy importante también, aunque estamos en la era digital,
que tenemos acceso a todo en línea o en computadora, nunca está de más un libro. Equipo opcional, de acuerdo al análisis que se va a realizar: un refrigerador, sierra para huesos, equipo de radiografía, sierra para secciones finas, microscopio y balanza. Vamos a iniciar entonces con los métodos de determinación de la data de la muerte. O sea, hace cuánto esa persona falleció. No hay un método fiable. Es igual que los fenómenos cadavéricos. No hay algo que diga, se murió hace 20 minutos. No. Utilizamos un conjunto de cosas para el estudio de la data de la muerte a nivel de la antropología. Podemos utilizar los estudios de Müller, de la evolución de las partes blandas, cómo se va descomponiendo el cuerpo. Podemos estudiar el contenido de minerales en este cuerpo o en los restos óseos. Por ejemplo, a medida que se descompone o aumenta el tiempo de muerte, encontramos mayor cantidad de hierro, zinc, plomo, y a medida que disminuye, o sea, entre menos tiempo de muerte tenga la persona o los restos óseos, hay disminución de potasio y magnesio. Podemos realizar estudios histológicos a las porciones que todavía tienen tejidos blandos. Podemos utilizar fluorescencia ultravioleta, la cual nos da información que puede persistir hasta por 150 años e incluso permanecer parcialmente inocua hasta 900 años. Técnicas de restos arqueológicos, carbono 14, resonancias, estudios bioquímicos. Obviamente, el tipo de análisis que vamos a utilizar para determinar la data de la muerte de estos restos va a depender de las características del terreno, del grado de sol o la refracción del sol, cómo pega en ese suelo, la humedad y algún otro tipo de factor tafonómico. En cuanto a la especie, aquí en esta imagen podemos ver un esqueleto humano, un esqueleto de un gorila, un chimpancé y un mono. Entonces, la idea principal de la imagen es que puedan entender que para trabajar dentro del aspecto forense, yo tengo que estar seguro que son restos humanos. Imagínense que yo me ponga a hacer todo un análisis y al final, cuando hago los estudios biológicos y bioquímicos, no es un ser humano. O sea, he gastado o he perdido tiempo. He gastado insumos o análisis que son muy, muy caros en el estudio de algo que al final no me va a arrojar nada para favorecer la administración de justicia. Entonces, vamos a utilizar la observación como principal herramienta. Vamos a describir tamaño, forma, textura, peso y espesor cortical de los restos óseos. Acá entonces vemos, esta herramienta no se ve completa, pero es como una pinza que uno agranda como si fuera una llave inglesa, y eso tiene una regleta que me va a medir el espesor cortical. No es más que el espesor del huesito desde la parte interna, donde en vida estuvo la médula ósea, hasta la parte de afuera. También podemos realizar estudios por microscopía y mediciones de la diáfisis de los huesos largos, y recordar que, por ejemplo, el índice medular en los humanos es de 0.45 a 0.48 milímetros. Las piezas dentales de los seres humanos y de algunos animales se parecen, por eso les mencionaba. Usted no puede decir que ese es un diente humano si usted no me está dando algo con lo que comparar. Por ejemplo, hay que conocer a profundidad la morfología de los dientes, el número de dientes que tiene el ser humano, cuántos son permanentes, cuántos son deciduos o dientes de leche, y así entonces recurrir a la anatomía comparada. Respecto a los dientes humanos y animales, hay muchos científicos que han estudiado esta relación o esta semejanza o diferencia entre ellos y nos han ayudado. Por ejemplo, debido a la disposición de los prismas del esmalte de los dientes del perro, el gato y el jaguar,
que tiene un aspecto enmarañado y que forma bandas de Schreger con bastante nitidez. Otro ejemplo, la presencia de cemento cubriendo casi toda la superficie externa del esmalte es una característica propia de los equinos, que tienen molares de rumiantes e incisivos de roedores. ¿Cemento qué es? Es esta cantidad abundante de sarro, esa cosita amarilla o blanco, hueso que crece en los bordes entre la encía y el diente. Otro ejemplo, la ausencia de bandas de Hunter-Schreger en el esmalte de los dientes de buey, cabra, carnero, caballo, conejo, cerdo y rata. El esmalte de los dientes humanos, y aquí ya vamos con los humanos, se caracteriza por presentar un gran número de estrías de Retzius, que tiene características peculiares y diferentes a las que podemos observar en las estrías de otros dientes. Por ejemplo, ¿quién no posee estrías de Retzius? El carnero, el caballo, el gato, la nutria, el jaguar y la rata. Podemos utilizar el método osteológico, que no es más que utilizar el índice medular en los seres humanos. La interfase entre el hueso y la cortical y el esponjoso está mucho más definido que en otras especies. En el método histológico, que se basa en la medición de los conductos de Havers, que son estos que están aquí, no sé si aprecian la imagen. En el microscopio, estos conductos dejan ver que el conducto de Havers de un animal es 3 veces más grande que el del ser humano y que corre paralelo al eje mayor del hueso y tiene menor densidad. Ahora pasamos a la determinación del sexo. A ver, ¿quién da más, chicos? En esta imagen, ¿cuál es el esqueleto de un hombre y cuál es el esqueleto de una mujer? Derecha e izquierda. La derecha es del hombre. Correcto. Por lo tanto, la de la izquierda es la de la mujer. Otra persona que me indique qué características pudo haber utilizado la compañera para denotar quién es masculino y quién es femenino. La La forma pelvis. La pelvis, profe. Ok, la pelvis, perfecto. ¿Qué más? El tamaño. Se le cortó, profe, creo. El tamaño. Bueno, vamos a hablar sobre la pelvis primero. Quizás más adelante lo vuelvo a repetir, pero hay condiciones o enfermedades que hacen que una mujer tenga una pelvis andrógena. ¿Qué significa una pelvis andrógena? Que su pelvis se parece mucho a la del hombre. Son estas mujeres que usted puede escuchar por ahí que durante la fase de labor de parto el bebé se trabó y tuvieron que llevarla de emergencia a cesárea. Ahora bien, el bebé se puede trabar en el canal de parto por muchas razones, pero una de ellas puede ser que la mujer tiene una pelvis angosta, es decir, una pelvis andrógena. Lo otro que mencionaron, la estatura. Hay mujeres altas. Yo Hay diría mujeres que la altas. forma de los huesos que están debajo de las costillas. ¿Cuál de todos? El de la izquierda y la derecha. Los huesitos que están arriba de la pelvis. Las vértebras. Esto que está aquí. El Sí, profe. coxis, no. No sé qué está hablando Stephanie. Las vértebras, las vértebras. Ok. Eso lo pueden ver en cualquier otra parte del esqueleto. Los huesos del hombre son como más robustos, más toscos. Mientras que los de Profe, la y mujer los huesos de la cara son más grandes. también. Eso sí lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Los huesos de la mujer, por el contrario, aunque son fuertes igual, son como más dibujados, no sé cómo explicárselos, son como más delicaditos, se ven más delicados. No delicados porque no tienen fuerza o aguante, sino como, no sé cómo decirles, más fotográficos. Entonces, esta imagen, si ustedes gustan, pueden buscarla en internet.
y van a encontrar una historia que causa mucha risa. Sucede que hace pocos años se descubrió que los supuestos enamorados, los amantes de Modena, no eran amantes como tal. Quizás faltan algunas piezas de huesos, la forma en que fue fosilizado el mismo, entre otras cosas, en el primer momento, y que aparte parece que se estuviesen abrazando. La gente que hay eran amantes y fallecieron juntos y le pusieron los amantes de Módena. Pero eso después de tanto estudio antropológico, arqueológico, estudios de bioquímica, entre otros, se dieron cuenta que no eran amantes, no eran de distintos sexos, sino que eran del mismo sexo. Ellos utilizaron métodos de bioquímica llamados cromatogramas y a pesar de que fueron descubiertos en 2009, donde ya teníamos, bastantes avances respecto a los análisis antropológicos y arqueológicos, ellos demoraron mucho tiempo. Eso fue hace como en el 2020 por allí, que salió la noticia de que los amantes de Módena ya no eran amantes, sino que eran personas del mismo sexo. Al final, los dos son hombres. Entonces, este tipo de determinaciones del sexo, en teoría, no representa tantas dificultades, porque como ustedes ya vieron en una sola foto, o bueno, en una sola imagen, que en realidad es como un dibujo a mano alzada, pudieron describir algunas características diferenciando el hombre de la mujer. Pero en realidad, lo que usted ve por fuera no es lo mismo que está adentro. Y hay tantas alteraciones genéticas, raciales, que hacen difícil la determinación del sexo. Además, lo que les mencionaba de las condiciones o enfermedades que generan que la mujer tenga una osificación tipo hombre y viceversa, e incluso las facciones físicas a veces se ven alteradas por este tipo de enfermedades. Por ejemplo, en niños pequeños voy a requerir estudios de ADN para determinar sexo. Ya cuando es una persona adulta, yo voy a utilizar el diámetro vertical, es decir, el largo, ya sea anatómico o por tallímetro, de la cabeza del fémur y la cabeza del húmero. Ahora bien, todas estas referencias, tablas y valores que les voy a presentar propiamente no incluyen al latinoamericano y mucho menos al panameño, por lo que les dije al inicio de la clase. O sea, somos un conjunto de... Y al final, al ser un conjunto de, a veces no entramos en los rangos internacionales, pero pues igual sirven de guía. Vamos con la parte del cráneo. Acá lo podemos ver un poquito mejor. El hombre versus la mujer. Aparte que el hombre sí, la cabeza se ve más grande. Esto va a depender también de la raza y la contextura de la persona en general. Podemos ver que el borde orbitario es como más cuadrado versus la mujer, que es más redondo. El hombre va a tener un arco superciliar, o sea, una prominencia aquí arriba en la punta de las cejas, mientras que la mujer va a tener una prominencia frontal. Por eso quizás se ven un poquito desproporcionadas las mujeres que tienen la línea incisora del cabello muy alta. Se les nota mucho esto aquí en la frente. Tenemos entonces que el hombre tiene un área gonial, o sea, el bordecito de la mandíbula está cerca de la oreja, es como más, el ángulo es más cuadrado, mientras que la mujer, su mandíbula es completamente redonda. Y en la parte del mentón también el hombre tiene cierta porosidad en esa área del hueso,
que la mujer no tiene. Si notan también los huesos cigomáticos y frontal son un poquito como más triangulares, mientras que los de la mujer son más como más caídos. Esta es una vista lateral. Acá tenemos entonces el arco superciliar, la prominencia aquí en el área de la ceja. Ok, Anthony. Mientras que la mujer tiene una prominencia es a nivel frontal. La mujer tiene una eminencia parietal, por aquí arribita. El hombre tiene su proceso mastoideo mucho más grande, eso está justo por aquí detrás de la oreja. El hombre tiene una protuberancia occipital externa, o sea, su huesito occipital tiene como una puntita que es mucho más fácil de palpar que en la mujer. Lo que les mencionaba del ángulo de la mandíbula y el ángulo en el mentón. Tenemos las protuberancias supraorbitarias, que en el hombre se ve bastante, en la mujer no. Las protuberancias occipitales y el hecho de que el proceso mastoideo es mucho más visible o prominente en el hombre que en la mujer. Seguimos con la mandíbula. Acá vemos la de la mujer. Perdón. Que es mucho más redonda, de hecho pequeña también, más delicada, más moldeada, más cincelada. Y el ángulo de la rama de la mandíbula también es casi recto versus en el hombre que tiene una pequeña angulación. Esta es una vista superior de la mandíbula. Podemos ver también la distribución de los dientes y el grosor de la mandíbula. Entonces, medidas. Ángulo de la escotadura ciática en las mujeres, en el hombre, perdón, es mucho más agudo, es decir, que es más cerradito, y en la mujer es casi 90 grados. En el ángulo subpúbico, en los hombres es de 65 a 70 y en las mujeres siempre es mayor de 90. El diámetro vertical de la cabeza del fémur en los hombres va de 47 a 48 y en las mujeres de 40 a 42. El diámetro vertical de la cabeza del húmero en los hombres es mayor de 40 y en las mujeres menor de 35. El aspecto de la pelvis, el ángulo púbico más amplio en la mujer, la pelvis es más ancha, amplia y profunda, puesto que aquí va a estar como suspendido un bebé en algún momento. Y la forma de la pelvis, forma de corazón, forma ovalada. Cosas importantes que debemos de notar sobre la pelvis. Es una pelvis estrecha o ancha. Hay alargamiento del pubis, el ángulo subpúbico como está, el arco ventral, la escotadura ciática y el surco preauricular. Son puntos específicos en la pelvis que debemos revisar y volver a revisar para estar seguros. En el cráneo es áspero o es liso, eso también es importante. El proceso mastoideo y la región de la nuca. Recuerden que en el hombre el mastoideo es más grande y tiene una puntita en la parte de atrás de la cabeza, la cresta superciliar y frontal y el aspecto de la mandíbula. Ahora vamos a lo más complicado, el aspecto racial o ancestral. En realidad es un concepto biológico y cultural. Tenemos tres tipos de troncos: caucásico, blanco, negroide, negro y mongoloide, que son de los asiáticos. Hay algunos científicos o estudiosos que pueden incluir otros dos, que serían los polinesios y los oceánicos.
El aspecto biológico entonces va a utilizar todo lo que ya vimos en la clase y taller anterior, que era lo que estaban un poquito confundidos sobre los puntos craniométricos, el nasion, el orbital, el prostio, el porio, y el asunto de las medidas antropométricas. El índice cefálico, el índice orbitario, el índice nasal, el índice palatino, el índice mandibular, el prognatismo facial superior y las características dentales. La información biológica es complicada porque no hay un límite real en el aspecto racial por la mezcla genética. Recordemos que si hablamos de religión, estaba la Torre de Babel donde vivíamos todos allí y después de allí cada quien se trasladó pues a su tierra, por decirlo de alguna forma. Vayámonos más cerca y más cerca en el tiempo y la distancia aquí en Panamá, donde al inicio todo era originarios. Cuando vino la colonización española y demás, trajeron caucásicos, es decir, españoles, y negroides, es decir, los esclavos negros. Y de allí que cuando usted está en la escuela, le dan ciencias sociales y le dicen que si un blanco con un negro se juntan, dan tal cosa. Y que si un negro con un indio se juntan, da tal cosa. Y así en el aspecto de crisol de razas. Entonces podemos detectar diferencias fenotípicas en los seres humanos que en realidad, y también está en internet, un video que hicieron hace como un poquito más de 5 años, sometieron a estudios genéticos a varias personas de manera voluntaria. Y había uno que decía, yo soy judío y yo soy. Y cuando vino el resultado del estudio genético era de que 4% judío. Y todo lo demás en su genética era de otras razas. Entonces, ese aspecto de la mezcla de razas es lo que nos hace complicado. Usted puede tener, dicen por ahí, un chombo blanco, pero a la hora de ver sus huesos, usted no va a saber que era un chombo blanco. Eso es una forma de denotarlo muy panameñamente, ¿no? Que es una persona alta, delgada, de caderas angostas, pero que tiene el cabello duro, rizado o enrulado, como le quieran llamar, y que tiene ojos claros. Pero esas características fenotípicas usted en antropología no las está viendo. Y eso es lo que crea entonces la confusión al tratar de determinar la raza. Por ejemplo, vamos a tratar de utilizar el perfil racial mediante el índice cefálico. Estas son algunas de las medidas o para calcular la medida y así catalogarlo dentro de un grupo. El índice craneal, el índice del ancho, el índice orbitario, el índice nático, el índice nasal. Recordemos entonces que la mayoría de los observadores contemplan la raza a través de un velo cultural. Para algunos el color de piel es más importante que lo que hay debajo de la piel. Y para otros el tipo de cabello, los ojos, la nariz y la forma de los labios también es muy importante. Pero nada de eso tenemos acceso cuando estamos trabajando con restos óseos. La mayoría de los rasgos raciales reconocibles se ven en la cabeza y en el rostro. O sea, la cabeza sería el cráneo y el rostro sería la cara. Cuando no tenemos el cráneo, entonces vamos a utilizar rasgos postcraneales. Y utilizamos otros elementos, por ejemplo, en el hueso femoral, la curvatura anterior o del tallo del fémur, podemos utilizar la diáfisis proximal o el índice platimétrico y también podemos utilizar la profundidad de la muesca intercondílea.
En el fémur podemos tener entonces algunas diferencias. Una persona de origen asiático va a tener el fémur con una curvatura anterior más recta, una diáfisis proximal con un aplastamiento anteroposterior y una profundidad intercondilia intermedia. Mientras que un europeo va a tener el fémur más curvo, redondo y hondo, y una persona negroide va a tener la curvatura más recta, la diáfisis más redonda y la muesca intercondilia más honda. O sea, aquí igual en los huesitos también podemos que no sean, los huesos que no sean el cráneo también nos pueden ayudar a determinar la ascendencia racial. La osteometría postcraneal, que se relaciona con la forma global del cuerpo, la hipótesis de Berhan y Allen, que son relativas a la forma del cuerpo y cómo el medio ambiente ejerce influencia sobre el desarrollo del cuerpo. A medida que vayan avanzando en las películas de Caminando con Cavernícolas, en algún punto les van a mencionar que cuando el hombre decidió salir a explorar, el tono de su piel fue cambiando, la consistencia de la barba y de la grasa corporal también. Entonces, los huesos o la morfología ósea también puede cambiar de acuerdo al lugar donde vivimos. Las reglas de Berhan, que indican que la masa corporal aumenta en las personas que viven en climas fríos, o sea, son personas pequeñas, anchas o gorditas con extremidades cortas. Y la regla de Allen, que en los climas cálidos las personas pueden crecer más, son más delgadas y sus extremidades son largas. En el aspecto de las vértebras, en la columna, los procesos espinosos cervicales entre C3 y C6, o sea, la vértebra cervical 3, 4, 5 y 6, tienen una mayor frecuencia de bifidismo en blancos que en negros. El estudio Fordis es el medio más extendido para determinar la raza. Es mucho más completo que los otros modelos y se basa en el análisis de variables múltiples y población demuestra que es mucho más amplia y diversa. Dice que ningún método será jamás perfecto con una variable como la raza. Entonces, ¿qué debo buscar? ¿Qué es importante para mí en el aspecto de la raza? Si tengo acceso a tejidos blandos, la forma de la boca, la nariz, las mejillas, qué características raciales prominentes tenía esta persona. Ahora, si solo tengo restos óseos, pues la abertura nasal, la espina nasal, el canal olfatorio, el prognatismo mandibular, el hueso malar versus la mandíbula, la sutura cigomática y el arco dental. Si tengo acceso solo a los dientes, entonces incisivos en forma de pala a nivel central y lateral y los tubérculos de Carabelli en la superficie molar lingual, que es como una bolita que está por el lado de adentro de las muelas, que aquí en Panamá se puede observar. En cuanto a las características de la edad, aquí podemos ver una imagen real. Yo se las puse la semana pasada, una fotografía, un dibujo. Esta es una imagen real, una foto real del cráneo de un bebé, donde vemos los huesos completamente separados y en medio pues un tejido que se puede deformar, se pueden cizallar, o sea, ponerse un hueso sobre el otro sin que se rompa. ¿Ok? Quizás aquí no se ve mucho, pero aquí va el tejido o la separación de los huesos. Eso es un cráneo de un bebé, probablemente recién nacido o que falleció antes de nacer por la cantidad de tejido fibroso que tiene. Tenemos cambios según la edad, formativos o degenerativos. Los formativos son los que van saliendo a medida que aumenta la edad, la erupción dental, la unión epifisiaria.
Y los degenerativos, entonces, el desgaste en los dientes, la osteoartritis, que son producto del envejecimiento y del uso y desuso y también de los golpes y enfermedades. Los cambios degenerativos pueden empezar en cualquier parte, justo en el punto en que se completan los formativos. Estos cambios, incluso se superponen después de los 20 años. ¿Por qué? Porque después de los 20 años la clavícula alcanza su plenitud y entonces inicia la degeneración de la sínfisis del pubis. Existen varios métodos disponibles para determinar la edad, pero ninguno es 100% exacto. Y tenemos dos fuentes de error. La variación individual, o sea, cada persona es un mundo, como indicativo de la desviación típica del método y las diferencias entre la población de muestra y la de origen. Por eso es muy importante, que les mencionaba que el Forbix o la base de datos Forbix es como la más completa o la más parecida a nuestra población que podríamos utilizar. Entonces, si yo escojo una muestra de Europa, donde yo sé que mi porcentaje de composición europea corporal es muy, muy bajita, no me va a servir de nada, me va a dar errores. Métodos visibles, la dentición, los dientes de leche y los dientes permanentes. Dientes de leche son 20, los dientes permanentes son 32. Hasta los 12 o 13 años se van a utilizar las tablas de erupción y desarrollo dental de Demirhan, porque, por ejemplo, los dientitos, en teoría, deben empezar a salir a los 6 meses. Pero hay niños que demoran hasta los 9 o 11 meses para empezar a salir de los dientes. Y hay niños que nacen con los incisivos inferiores. Así igual, en teoría deberíamos empezar a mudar los dientes a los 6, 7 años. Y eso puede durar hasta los 13, 15 años. E incluso a los 18, entre los 18 y 21, debe salir el tercer molar o la muela del juicio. Según Nola y Dermirjian, tenemos otras formas de identificar la edad. El nivel de erupción, que tanto yo veo del dientecito por encima de la encía, el desarrollo y calcificación dental, ¿verdad? A medida que las raíces de los dientes de leche son mucho más pequeñas, mientras que las raíces de los dientes permanentes son bastante grandes. En los adolescentes y hasta los 23 años se utiliza entonces la calcificación del cartílago metafisiario de algunos huesos. O sea, los huesos siempre van a estar como unidos, pero siempre hay un espacio entre ellos, que es lo que permite que el hueso crezca y no se rompa esa unión entre un hueso y otro. Pero a medida que crecemos, esta división de los huesos que permite su crecimiento se va fusionando. Eso es lo que se conoce como cierre epifisiario. Entonces, todos los huesos tienen lo mismo, porque es que si no, nunca podríamos crecer. Podemos utilizar el hueso de la clavícula, la escápula, el húmero, el cúbito, el radio, los huesos de la mano, el coxis, el fémur, la tibia y el peroné. En los adultos, entonces vamos a utilizar la clasificación de TOT, que evalúa la sínfisis púbica. También podemos utilizar el cierre de las suturas craneales, así como los huesos se les cierra la epífisis, los huesos de la cabeza, que en un momento al nacer estaban llenas de tejido entre ellas. Entre más viejitos, menos se notan las suturas craneales. O sea, pareciera que fuese solo un solo hueso. Por ejemplo, la sutura sagital a los 40 años ya se ve algo borrosa, la coronal a los 50 y la lambdoidea a los 60. También podemos utilizar los cambios degenerativos a nivel de las vértebras o la artrosis vertebral. Información útil para determinar la edad. Había cambios de desarrollo cuando falleció. Había cambios degenerativos cuando falleció. Eso entonces ya nos va a
ayudar a ponernos en la parte de menores de 20 años o de mayores de 20 años. Y así, a medida que vamos encontrando cosas, se va achicando el campo de análisis. La talla. Esto es un tallímetro. Se supone que es un dispositivo de madera, preferiblemente. Actualmente hay otros materiales un poquito más resistentes y duraderos que la madera. Se va a determinar midiendo los huesos largos y utilizando registros comparativos en bases de datos. También puede ser estimada a partir de las medidas de un esqueleto completo o de segmentos específicos de la columna vertebral. Existen fórmulas que incluyen constantes de variación de acuerdo al sexo y la raza, y que los huesos largos se pueden medir en un hueso o tablero osteométrico, o que también se pueden utilizar calibradores como los que utilizan para los árboles. Otros sistemas de medidas, entonces, que quizás tener tantos sistemas de medida puede hacer que nos confundamos un poquito a la hora de determinar ciertas cosas. El aspecto de las medidas. ¿Cuántos saben cuántos metros tiene un pie? ¿O cuántos pies tiene un metro? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos saben cuántos centímetros tiene un metro? 100 centímetros son un metro. Ok. Pero no se saben la de pies a metro. Pies. 3 pies, Ajá. profe. 3 pies, ¿qué? 3 pies con 3.37 pulgadas. Ya se fue lejos. 3 pies, un metro. Ok, entonces, si usted va a usar una base de datos para determinar la estatura, por ejemplo, pero usted no sabe qué es un pie, entonces, ¿para qué va a utilizar esa base de datos que está en pie? O sea, se le va a complicar todo. Un centímetro son 2.54 pulgadas, un metro tiene 36 pulgadas, creo. 100 metros son 1 kilómetro.
3 pies es 1 metro y así sucesivamente. Lo que dije al compañero, eso no me la sabía, pero bueno. Entonces, la medición de los huesos son métodos que están recogidos en el trabajo de Muri-Janssen y que también están adscritos a los ficheros del programa Fortis. Las fórmulas que utilizamos para el cálculo de la estatura van a requerir que nuestras medidas estén en milímetros. Las medidas de los huesos largos, entonces vamos a utilizar dos formas de medirlos. Eso va a depender de la base de datos que vamos a utilizar, aunque la mayoría de las bases de datos tienen ambas medidas incluidas. Podemos medir la longitud máxima, que es el hueso a lo largo dispuesto en el tallímetro. O podemos utilizar la longitud fisiológica condilo-maleolar según cómo está dispuesto en la anatomía. Si recuerdan las imágenes del esqueleto, el fémur, que es este huesito que está aquí, que aquí arriba, se pega con la cadera y acá abajo con los huesos de la pierna y la rodilla, su disposición anatómica está un poquito como hacia adentro. Y esta medida también se puede utilizar. Y así sucesivamente con los demás huesitos. En cuanto a las fórmulas, entonces vamos a tener constantes que varían de acuerdo al hueso, ¿verdad? De acuerdo a si ya hemos identificado la raza de la persona. Entonces, la estatura para un húmero que mide 32.7 centímetros de un varón, sexo, blanco, raza, es 2.89 por 32.7 más 78.10. Esto me da 1.72.6 con una desviación típica de, vamos a redondearlo a 5 centímetros. O sea que esta persona pudo haber medido de 168 a 177. El intervalo de predicción para el húmero sería algo mucho más reducido y es mejor si podemos establecer un amplio margen que nos permita buscar más datos sobre lo que queremos identificar. Acá tenemos entonces las otras fórmulas para calcular la estatura de acuerdo a la raza, el sexo y el hueso que estoy utilizando para medir. Porque quizás me falta el fémur o me falta el húmero, es el hueso que me falta en ese esqueleto, pero tengo otras opciones. En errores personales o de memoria imprecisa, las estimaciones de la talla se complican un poquito por la variación biológica. Aunque la estimación puede ser correcta, los registros disponibles para esta persona pueden ser erróneos, o sea, no es tan amplio la base de datos que estamos utilizando. Y que muchas de estas informaciones provienen de aspectos verbales imprecisos. Otro problema que se asocia con la estatura es la merma de la estatura con la edad. Nosotros vamos creciendo como está en la imagen. Después de los después de los 30 años, inicia el descenso de la estatura. Porque después de los 30 años se empieza a formar una cifosis vertebral dorsal que va haciendo que nuestro tronco se vaya orientando hacia el frente. ¿Sí? O sea, haga una jorobita aquí atrás. O la persona se va inclinando hacia el frente. Eso sucede después de los 30 años y creo que es de 1 a 2 centímetros por año. ¿Qué es importante entonces en el esqueleto para determinar la talla? Si las dos extremidades son de la misma longitud, si hay diferencias en la densidad ósea, si hay signos de escoliosis u otra condición que pueda
Bien, otras cosas que debemos tomar en cuenta y que son importantes es qué hueso largo estoy midiendo, qué fórmula voy a utilizar, si esas fórmulas son recientes, han cambiado o son obsoletas, o sea, son muy viejas, o si estoy utilizando bases de datos con aplicaciones de ordenador. Y también explicar dentro de lo posible entonces todas las cosas incongruentes que hemos encontrado en nuestro análisis. Ahora bien, quizás encontré los restos de una persona que todavía tienen partes blandas, pero yo tengo otros métodos de análisis. Por ejemplo, en esta radiografía, yo estoy viendo un fémur, la rótula, la tibia y el peroné, que ambos están fracturados a nivel del tercio medio aproximadamente. Entonces, el trauma no es más que el daño o la lesión física causada por la fuerza o la violencia externa ejercida sobre el cuerpo. Acá vemos entonces una fractura radiocubital en el tercio distal. Esta es una vista lateral, esta es una vista probablemente anteroposterior. El trauma antemortem es muy importante, es una lesión que le precede a la muerte. Hay evidencia de que ese tejido estuvo tratando de regenerarse. La herida puede estar curada o en curso de curación, o tiene alguna respuesta a alguna infección que está en resolución. Las superficies óseas muestran signos de engrosamiento y proliferación ósea. Si notan este huesito, déjenme agrandarlo. Esta lesión en el cráneo, en la puntita del cráneo, más o menos, se ve redonda. El borde se ve redondo, que si usted pasa su dedito por ahí se siente liso, suavecito. ¿Okay? Esas lesiones son antemortem porque el hueso ha tenido tiempo de regenerarse, de proliferar. Su superficie es redonda, tiene remodelación ósea y es útil más que nada para fines de identificación. Recordemos que la antropología también ve los aspectos sociales y culturales. Entonces, nuestros ancestros tenían unas costumbres un poquito peculiares y exageradas que pueden haber resultado en modificaciones a los restos óseos. En cambio, si ustedes ven este cráneo, esos bordes de la herida no se ven redondos, de hecho se ve áspero. Y estos que están acá, si usted pasa su dedo por ahí se puede cortar. Entonces, los traumas perimortem son lesiones producidas justo antes o justo después de la muerte, pero que no necesariamente coinciden con el momento de la muerte. Los bordes son agudos, la herida no tiene signos de curación y el daño se produjo en hueso fresco, no seco. La fractura puede ser incompleta o en tallo verde, tiene manchas o desgastes que pueden compararse con huesos circundantes y aporta valiosa información sobre la causa o manera de muerte. En cambio, el trauma postmortem, si notan, este cráneo está completamente fisurado versus este que está acá, que los huesos sí están fracturados, pero, por ejemplo, este huesito todavía está pegado al frontal, el periorbitario está pegado al frontal. Y se ve como brillante. Mientras que este hueso se ve seco. Y, por ejemplo, usted lo tocó por aquí y ¡fuas! Se rompió todo. ¿Okay? Entonces, eso ya me indica un trauma post-muerte, después de la muerte, cuando ya no hay ningún cambio fisiológico, no hay curación y el hueso se rompe de una forma diferente
y puede presentar marcas también. Los bordes son agudos, el hueso se rompe del todo, o sea, un toquecito y se fue todo el hueso. La superficie exterior ha estado expuesta a agentes de descomposición, suciedad y desgaste, por lo cual ese hueso de afuera tiene un color distinto al de adentro. Hay que distinguir entre estos tipos de muerte, peri y post, porque los peri incluyen implicaciones forenses mucho más importantes porque pueden haber sido causadas por el asesino, y los post-mortem debido a la acción de un carroñero hambriento o de un excavador descuidado. Y es por eso que las herramientas de un antropólogo para hacer excavaciones son pequeñas. En cuanto a las amputaciones, esto también se debe evaluar. No es más que la evaluación del extremo amputado de un hueso que se remodela en respuesta al cambio o pérdida de función. Significa que la terminal del hueso está lisa y redondeada, igual que el cráneo que vimos que tenía el huequito arriba. En cuanto a las fracturas óseas, podemos determinar la magnitud, dirección de la fuerza, la salud y la robustez del sujeto, si tuvo chance de empezar a remodelar o si está reciente y no hay remodelación ósea. La primera fractura que vimos hoy fue la espiral. Es esto. No solamente es por el forcejeo de defensa y ataque, sino también cuando los atropellan, que el cuerpo hace como un giro. Entonces, al hacer ese giro y recibir el impacto, produce las fracturas en espiral. Tenemos fracturas transversas, lineales, oblicuas desplazadas, que pueden ser abiertas o cerradas. Las de tallo verde, que es como cuando usted quiere arrancar una rama de un palito, pero el palito está verde. La rama no se rompe, sino que se deshila toda. Eso es una fractura en tallo verde. Y las compresivas o trituradas, que, por ejemplo, si usted se cayó de una altura de 3, 4, 5 metros y cae de pie, el hueso se fractura, pero se comprime y se hace pedacitos. Tenemos fracturas vertebrales también, por compresión, por estallido, por flexión y distracción y por dislocación. Tenemos heridas de corte, son denominadas marcas de herramienta, se caracterizan por una especie de línea recta y bien definida y son fáciles de reconocer porque no se dan de forma natural. Hay que determinar las marcas y servirse de un microscopio en la medida de lo posible si es algo muy pequeño o de una lupa para examinar las líneas. Aquí en esta imagen las flechitas están denotando las marcas de herramienta. Probablemente un serrucho, un cuchillo dentado o una sierra produjo estas marcas. Y al final, cuando iban llegando casi cortando el hueso, ¡plop!, el huesito se rompió. Eso sucede. Otros tipos de marcas, entonces, incrustación de la punta de un proyectil, el corte por un arma punzocortante, fractura por hundimiento del cráneo, herida por escopeta, un corte y un orificio de bala. En las heridas por arma de fuego, entonces va a depender lo que vamos a encontrar de acuerdo a la distancia y al tipo de arma. Debemos separar las heridas de arma de gran potencia por las de menor potencia para poder evaluar el daño que ha resultado de la penetración del proyectil. Las de menor potencia, las pistolas, las armas cortas. Tienen menos energía, la herida resultante puede ser un simple orificio. Recuerden que el orificio de entrada es siempre más pequeño y cuando sale del cuerpo, pues el orificio de salida es más grande. En las armas de alta potencia o gran potencia, los rifles o ametralladoras tienen gran cantidad de energía. El proyectil en el cuerpo puede producir una súbita expansión o efecto de estallido, creando una cavidad temporal en los tejidos blandos. Y si llega a tocar el hueso, puede hacerlo trizas. Acá vemos entonces ejemplos de una herida por arma de fuego de una pistola versus una herida de arma de fuego por un rifle. Si notan, aquí solamente tengo la herida de entrada, mientras que acá tengo la herida de entrada y tengo fracturas estrelladas en el cráneo. Las heridas por escopeta
depende del tipo de escopeta, depende del tamaño del perdigón, de la distancia y el lugar donde está la herida. Esto es un cráneo, es este cráneo. Esta es la persona o era la persona con exposición de material cefálico y así se ve la radiografía, el gran hueco que quedó en el cráneo y los perdigones donde quedaron incrustados. El trauma por fuerza bruta son ocasionados por instrumentos, utensilios que se ejerce una gran fuerza para realizar el golpe. El impacto es menos poderoso que las armas de fuego y los bordes no están tan definidos como en las heridas de corte. Acá tenemos un ejemplo de las marcas que podemos encontrar en el punto de impacto. Puede haber fracturas, pero las partes del centro puede tener ciertas características. ¿Esto qué les parece? ¿Qué tipo de objeto creen que hizo esta lesión en este cráneo? Un martillo. Correcto. Un martillo. El martillo tiene una cabecita ancha y después viene como la forma de la patita de cabra. Entonces de repente puede ser ahí. ¿Qué otro objeto? A ver. Bien, nos quedamos con el martillo. Acá entonces podemos ver una fractura de cráneo por fuerza bruta por un martillo. El mismo martillo de la foto real anterior, porque estos son como dibujos, ¿no? Y acá entonces vemos una fractura por depresión. También fue por un martillo, pero con menos fuerza y simplemente dejó la marca, así como la marca que dejó en este cráneo. Esta es una forma de regla que se utiliza en antropometría. La parte blanca dice centímetro, pero es porque justo el cuadrito blanco equivale a 1 centímetro. Ahora vamos con los estudios de restos óseos quemados. Las cremaciones son habituales, puesto que el autor del delito trata de ocultar con fuego sus hechos delictivos. Por otra parte, también tenemos otro tipo de situaciones que no necesariamente son actos delictivos. Accidentes aéreos, accidentes de auto, de bus, entre otras cosas. El perito forense entonces debe tener la capacidad de diferenciar entre restos humanos y no humanos, la cantidad de personas que fueron quemadas y tratar de identificar por lo menos el sexo, la estatura y la edad, así como reconstruir los hechos acontecidos en el evento o accidente. Vamos a ver un poquito de terminología respecto a los restos quemados. Carbonizado, se quemaron los órganos internos. Parcial, solamente se quemó la piel. Incompleto, se quemó parte de los huesos. Completo, existe solamente cenizas. En el proceso de cremación es cuando utilizamos calor para modificar y destruir la estructura de los restos óseos, pero esto también causa que el tamaño del hueso cambie, el color y su forma. Por ejemplo, entre 100 y 300 grados Celsius
el hueso se va a deshidratar, pierde agua, se torna seco y se ve una reducción del mismo del 1 al 2%, o sea, se achica. Entre el 300 y 600 grados Celsius, los materiales sólidos se extienden brevemente. Es decir, las vísceras que no son huecas, el hígado, el cerebro, por ejemplo. Entre 600 y 800 grados Celsius continúa la reducción de los materiales sólidos y el punto de fusión se alcanza aproximadamente a los 1630 grados Celsius. Ahora bien, no todas las partes del cuerpo humano se van a volver cenizas como tal. Es frecuente que encontremos fragmentos del maxilar, de la mandíbula, del área petrosa, del temporal, de las manos, de los huesos largos, mientras que hay huesitos que sí, por su tamaño y su localización, desaparecen completamente, entre ellos el hueso cigomático, el hueso de la frente, la clavícula, los huesos de los dedos, o de la muñeca, perdón, y las vértebras. Entonces, para determinar la edad, principalmente se establecen los análisis de la sutura craneal, el estado del desarrollo dental y la sínfisis púbica. Para determinar el sexo, vamos a analizar la porción petrosa del temporal y el grosor de la diáfisis de cualquiera de los huesos. Las modificaciones causadas por la cremación. En la primera imagen vemos una clavícula completamente, perdón, una costilla, parece hasta una clavícula, pero bueno, es una costilla completamente deformada y fisurada. Y en la otra imagen vemos la cabeza del fémur con grietas elípticas, que son estas líneas como semicirculares. Bien, listo. La segunda parte de su proyecto final. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe. Cuéntame, Mire, Astrid. sí, por lo menos le quería preguntar sobre el trabajo que es para el 2. Es que después si dejo todo para tarde se me complica mucho. El diagrama tipo calamar, tengo que poner esto, describir las características de los niños, los adultos y los ancianos en el mismo diagrama. O puedo hacerte 3 diagramas diferentes. Ok, vamos a ver acá qué es lo que dice. Primero, describir las características de la raza de la población latinoamericana. Después, diagrama tipo calamar, donde vamos a describir las diferencias del ser humano según su edad, en los niños, los adultos y los ancianos. Es el mismo diagrama. El diagrama tipo calamar, usted lo puede hacer de 2, de 3, de 4 de las patitas que le salgan. El detalle es que no puede incluir muchas características porque si no, se va a ver muy cargado. Gracias. Ok. Y bueno, tienen que ver el video que está allí y hacer un diario reflexivo. Es como una tabla donde en una columna usted pone qué aprendí, en la otra cómo aplico eso a mis enseñanzas, en la otra por qué es importante y en la otra qué necesito recordar. Profe, Dígame. yo también tengo un problema. ¿Se acuerda que yo la llamé anoche que había mandado el trabajo donde no era? Bueno, Ajá. lo subí a la asignación 2, o sea, el taller ese que tenemos que subir. Entonces, ¿ahora cómo se lo mando? ¿Por mensajero? Sí, lo va a tener que mandar por mensajero. Déjenme ver aquí qué fue lo que... Ajá, sí sale que me llegó uno. A ver, aquí...
Creo que ahora sí debe salirle que puede enviar al taller. Ok, entro para verificar. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Solo sería el foro que abre hoy 28 y cierra el 2 y el trabajo ese, ¿verdad? Ujú. Sí, profe, ya lo puedo mandar. Gracias. Tiene el micrófono desconectado. Ya, listo. Cada vez que usted abra una unidad, le va a salir la descripción. En la descripción yo les pongo el enlace del video. Igual les subo la presentación y el video otra vez en otra parte. Están las actividades y algunas cositas que a veces yo les subo para que complementen la clase o los talleres. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe.